Corría el año 1967 en la capital mexicana. En el corazón del Pedregal, un barrio reservado para la élite, la calma nocturna fue destrozada por un estruendo inconfundible y helado. Una detonación. Aquello no formaba parte de un guión ni de una película, sino de la cruda realidad de un dormitorio conyugal. Momentos previos reinaba el caos, la bebida y la furia. Instantes después, un proyectil se alojaba en el muro frente a una mujer que temblaba al saberse sobreviviente de milagro. Quien empuñaba el arma no era un criminal desconocido, sino el mismísimo Enrique Guzmán, el ícono de la juventud, la sonrisa inocente del rock que transformaba su hogar en un infierno. La víctima era nada menos que Silvia Pinal, la máxima estrella del cine nacional, una musa venerada como un tesoro viviente de México. Por mucho tiempo, la audiencia compró la idea de que su romance era simplemente intenso y volátil, típico de la farándula. Ignoraban que, tras los reflectores y las portadas, operaba una maquinaria de control y pánico que no cesaba al bajar el telón. Aquel tiro no fue fortuito, fue un acto de autoridad. El grito desesperado de un sujeto que requería someter para ocultar su propia pequeñez, dejando una cicatriz eterna, aunque no hubiera ataúdes esa noche. El daño trascendió la separación y los años, convirtiéndose en una mancha hereditaria que contaminó a hijos y nietos en cada silencio cómplice. En la actualidad, tras casi 60 años, los papeles se han invertido. El antiguo tirano ahora yace en el olvido, enfermo y repudiado, cargando estigmas imborrables. Aquella a quien quiso destruir partió como un mito, mientras él permanece atrapado en una condena peor que la prisión, el olvido y el rechazo social. Esto no es música, es un expediente criminal. Descubrirás cómo el estrellato sirvió de escudo para un abusador, cómo se heredaron los traumas y cómo el destino finalmente pasó una factura impagable. Para comprender el calvario actual de Guzmán, debemos regresar al instante preciso en que accionó el arma, convencido de su impunidad. El origen de esta tragedia precede por mucho a los disparos y al terror doméstico. Es necesario analizar al ídolo que la nación ovacionó ciegamente. 1 de febrero de 1943. Caracas, Venezuela. Mientras Europa ardía en la Segunda Guerra Mundial, llegaba al mundo Enrique Alejandro Guzmán Yáñez, un niño destinado al estruendo. Su clan pronto emigró a un México de los años 50, una sociedad de calma superficial, rigidez moral y un machismo estructural absoluto. Una nación donde la palabra del varón era ley y la sumisión femenina, la norma, el caldo de cultivo perfecto para el desastre futuro. Al cerrar la década, el rock and roll irrumpe en escena trayendo consigo a un muchacho flaco y descarado, cuya voz y muecas desafiaban al sistema. Lejos de la corrección de los boleros, Enrique aullaba, se contorsionaba e incitaba al desorden. Junto a los Teen Tops, popularizó himnos adaptados del inglés que electrizaron a una generación sedienta de autonomía. México ansiaba un referente, y él se sintió omnipotente. En instantes, acaparó portadas y provocó la histeria colectiva, lloviéndole ofertas por doquier. La fortuna lo alcanzó prematuramente, sembrando en su mente una premisa tóxica, la convicción de tener impunidad total, un rasgo que la psicología define como grandiosidad narcisista. Sentir que estás por encima de la ley, que tus caprichos son órdenes y que el resto del mundo son meros satélites de tu ego. No solo gozaba de fama, sino de idolatría, y esa reverencia sin freno termina intoxicando el alma. Hacia la mitad de los 60, con un poder mediático consolidado, fijó su mirada en el galardón definitivo. 1967. Silvia Pinal no era una ciudadana común, era la estrella, musa de Buñuel, magnate, y una mujer 10 años mayor, con más mundo y capital que él. El público veía un romance de novela,
pero los expertos sugieren que para Enrique fue más bien una captura. Desposarla implicaba estatus más que afecto. Era probarse capaz de someter a la mujer más codiciada del país, aunque la verdad distara de esa fantasía. A pesar del éxito, él se percibía diminuto junto a ella. En aquel entorno patriarcal, el brillo superior de la esposa resultaba una afrenta insoportable. Los complejos corroyeron la relación. La fascinación mutó en envidia, el cariño en tiranía y la tiranía en agresión física. Relatos futuros pintarían a un sujeto paranoico, incapaz de soportar la libertad ajena. Vociferaba y espiaba, desconfiando de colegas y directores, interpretando cada elogio hacia ella como un ataque personal. Así se gestó el ciclo. Acumulación de ira, estallido violento y el posterior arrepentimiento cargado de obsequios y juramentos falsos. Una espiral que duró años, devastando a Silvia y marcando a la descendencia, mientras ante las cámaras él seguía siendo el rockero carismático. Puertas adentro asomaba su verdadero rostro. Alguien que confundía el amor con la posesión y que requería aplastar al otro para elevarse. La estrella y la bestia convivían, pero el abismo llegó cuando, al sentir que perdía el mando, optó por las balas en lugar de las palabras. Por mucho tiempo, la nación compró la imagen idílica, la pareja dorada, hijos hermosos y glamour, ignorando la podredumbre. Sin embargo, lejos del escrutinio público, se redactaba un guión muy distinto. Un relato sin melodía, lleno de alcoholismo, opresión y pánico, que Silvia solo se atrevió a narrar cuando ya no tenía nada que demostrar ni ocultar. En su libro de 2016, plasmó una verdad lapidaria. El maltrato no irrumpe de repente, sino que asciende peldaño a peldaño. Comienza con un forcejeo, un golpe disfrazado de descuido, un grito excusado por amor, seguido de flores, hasta que la agresión se vuelve cotidiana. La acumulación, el estallido y la reconciliación ficticia. Una rueda que gira cada vez más rápido y letal, donde Enrique ya no peleaba por razón, sino por poder absoluto. Veía rivales hasta en las sombras. Le molestaba el aire que la rodeaba, cualquier compañero de escena, el director en turno o el estruendo de los aplausos ajenos. En aquella época donde el patriarcado dictaba las normas sin escribirlas, que Silvia triunfara era una bofetada directa al ego de su esposo, y es típico de la fragilidad masculina. En lugar de hacer introspección, busca a quien culpar, y ella se convirtió en el blanco perfecto de sus frustraciones. El punto de quiebre ocurre en 1967, dentro de una mansión que por fuera gritaba lujo y por dentro era una jaula de oro. Cae la lluvia y huele a asfalto húmedo. Enrique irrumpe con los ojos inyectados en rabia, con esa voz quebrada que no busca dialogar, sino impartir sentencia. Silvia permanece allí, tratando de que la realidad no se desmorone, con la fragilidad de quien sostiene cristal fino. Él no quiere palabras. Él quiere sumisión total. La pistola hace su entrada no como un simple objeto, sino como la firma de una decisión fatal e irreversible. Utiliza el revólver para asfixiar el ambiente, transformando cada instante en una ruleta rusa emocional. Lo que se relató tiempo después trasciende la ficción. Es la radiografía pura del miedo en casa. No era un susto momentáneo, era terror psicológico perpetuo. Su objetivo era tatuar el miedo en la piel de la familia, dejar una huella que doliera incluso en su ausencia. Y ahí ocurre el evento que se incrustó en la memoria familiar como una astilla infectada. La coacción, el mandato absoluto, el terror de sentir que has perdido las riendas de tu propia existencia. Entre jaloneos, el arma se dispara. El proyectil no impacta en el cuerpo, pero destroza la paz para siempre. Porque hay muertes que ocurren estando vivos.
La verdadera condena es continuar respirando con esa escena grabada en la retina. Tras el estallido no llega la paz, sino una calma tensa y extraña. Ese silencio sepulcral que cae cuando se ha profanado un límite sagrado, y ambos son conscientes del abismo. Silvia logra salir con vida, pero algo en ella se apaga. Ella misma confesó que la ansiedad se volvió su compañera de cuarto. No se trata de un simple sobresalto, sino de vivir permanentemente de puntillas, midiendo cada sílaba, descifrando el humor del verdugo como quien predice una tormenta devastadora. Y aquí surge el matiz más siniestro. Fue una demostración de dominio bruto. Silvia tuvo que buscar un escudo y lo encontró en las altas esferas del poder, recurriendo a Mario Moya Palencia, una figura política de peso que asignó escoltas no solo para cuidarla, sino para enviarle un mensaje claro a Enrique. Su inmunidad se había terminado. Todo se manejó con discreción, una advertencia entre telones. En aquel México, callar era la moneda de cambio para evitar la ruina social. Sin embargo, lo más escalofriante no se queda en 1967, sino en las declaraciones de Enrique, siendo ya un anciano, sin filtros ni máscaras. En el año 2018, soltó una frase corrosiva. Aseguró que solo le faltó al respeto una única vez y que, bajo su lógica, ella se lo había buscado. Esa frialdad no es un error, es un diagnóstico. Revela a un hombre que no percibe el abuso como una agresión, sino como un correctivo necesario. Quien no experimenta remordimiento, siente que tiene permiso, y cuando el abusador se siente con derechos, el veneno se transmite directamente al linaje. Aquel balazo no se detuvo en el muro, rebotó por toda la casa, impactó en los hijos y manchó el apellido. Ahora que sabes esto, entiendes lo que vino después. Esos niños que maduraron en el ojo del huracán, aprendiendo a confundir el pánico con el afecto. La detonación de aquella velada trascendió lo físico y no fue un simple susto de una noche. Se transformó en un código secreto, un lenguaje no verbal que los pequeños asimilan sin lecciones explícitas. Interpretando la densidad del aire en los pasillos, calculando la fuerza de un portazo, adivinando si la quietud trae tregua o desgracia. La brutalidad no solo destroza matrimonios, entrena a la descendencia en una realidad deformada donde la lealtad se convierte en prisión. Y mientras México aplaudía a la familia perfecta, por dentro germinaba una herencia maldita que explotaría años más tarde en forma de adicciones, quirófanos y guerras mediáticas innombrables. El trauma. Alejandra Guzmán creció viendo cómo su madre mantenía la compostura para evitar el derrumbe total. Creció oyendo lo inaudible, sintiendo lo invisible. Hay peleas que no requieren público para dejar cicatriz. Basta con percibir la vibración de la voz o la cara descompuesta de quien huye de una habitación. Alejandra ha confesado ante las cámaras haber sido testigo de la violencia paterna. Eso no es farándula, es el origen de su estructura mental. Una niña que descubre que su héroe puede ser también el monstruo, tiende a buscar ese mismo peligro al crecer, aunque prometa lo contrario. De esa arcilla se moldeó el personaje de Alejandra. La indomable, la reina de corazones, puro cuero y rock and roll, proyectando una fortaleza titánica que, en el fondo, servía de trinchera. Los psicólogos lo llamarían una coraza para proteger a la niña herida. El costo fue su inestabilidad, y esos tiempos oscuros, buscando salidas de emergencia para el dolor, no por falta de carácter, sino por exceso de supervivencia aprendida. La ironía más dolorosa es que Alejandra, la testigo ocular, terminó convertida en la defensa del agresor cuando en 2021 surge la denuncia más devastadora contra la familia. Ella no se paró al lado de la víctima, sino al lado del padre, al que necesita seguir idealizando. Lo defendió a capa y espada, poniendo las manos en el fuego.
una reacción de manual para quien vive trauma, negar la realidad para no romperse. Aceptar la acusación implicaría dinamitar los cimientos de su infancia, reconocer que el amor en su hogar siempre estuvo envenenado. Hay quienes no soportan ese duelo y prefieren cometer la injusticia de sacrificar al denunciante para salvar la imagen del ídolo. Mientras el público consumía el drama como entretenimiento, puertas adentro se repetía el ciclo de siempre. Secretos pagados con éxito, sufrimiento maquillado con portadas y una familia forzada a elegir trincheras. Alejandra tampoco se libraba de su propio calvario corporal. Los papeles hablan de cuadros clínicos severos y un constante entrar y salir del quirófano en los últimos tiempos. Una anatomía que pasa factura, como si el guión vital prohibiera la tregua. Y después tenemos a Luis Enrique Guzmán, el vástago que suele difuminarse tras la leyenda. Al contrario que su hermana, él no transformó su sufrimiento en un show mediático, sino que optó por diluirse en la nada. El archivo rescata unas palabras que hieren por su gélida indiferencia, cuando Silvia se refirió a él como un mero azar, cual si su nacimiento fuese un tropiezo y no algo escrito. Criarse bajo ese estigma te enseña que ocupas una silla de prestado, que nadie descorchó champán por tu vida. Simplemente sucediste. Madurar en ese contexto empuja a mendigar validación en cualquier rincón, fomentando una dependencia que te ata al núcleo familiar, por mucho que éste se esté desmoronando. Tal subordinación, apunta el dossier, le convirtió en carne de cañón para manejos ajenos y precipitó una debacle que estallaría años más tarde. En el capítulo más agrio de la trama, pues el drama de los descendientes trasciende lo afectivo. Es pragmático, financiero, judicial y notorio. El trauma abandona la intimidad para transformarse en legajos burocráticos. Es justo ahí donde el clan Guzmán Pinal se adentra en su etapa más indigna, el momento en que el linaje deja de ser llave maestra para convertirse en antorcha que todo lo quema. Los sucesos de aquel hogar forjaron dos tipos de supervivientes, una fémina que alzó la voz para no quebrarse y un varón que se encogió para no molestar. Los dos, involuntariamente, terminaron encadenados al mismo origen, al mismo ídolo, a esa penumbra persistente que se negaba a desaparecer. Quedaba pendiente el revés más sarcástico, ese que no asesta un rival, sino tu propia estirpe, el que fulmina la vanidad de un patriarca en su punto flaco, la sucesión. Cuando a Enrique se le agotaron las ovaciones para silenciar el ayer, buscó refugio en una única obsesión, la figura del sucesor. Aquí se inicia el siguiente descenso. Durante un largo periodo, Enrique se abrazó a una verdad absoluta para no girar la vista. Un concepto elemental, casi atávico, pero contundente. La genética servía de coartada para todo. Los fallos, la violencia, los silencios pagados con dinero y la desatención. Si existía un continuador que portase su apellido, si la casta seguía viva, lo pretérito podía ocultarse bajo el polvo de los años. Y esa esperanza tenía nombre propio: Apolo. Enrique no mencionaba a Apolo como quien habla de un nieto, sino como quien se refiere a su último cartucho. El crío figuraba en las exclusivas como un galardón postrero, la evidencia de que su biografía no había acabado en desastre. Para un varón forjado en la mentalidad patriarcal de los 50, tener descendencia masculina trasciende el cariño. Es perpetuidad, es un triunfo. Es el espejismo de creer que todo el mal causado se expía con un infante al que malcriar con total impunidad. Al tiempo que Frida Sofía era borrada de la narrativa del clan, tildada de conflictiva, traidora y peligrosa, Apolo acaparaba todos los focos. Enrique lo exhibía, hacía alarde de él y lo designaba ante la prensa como el faro que iluminaba su existencia. Tal predilección llevaba veneno. Era un recado,
un escarmiento tácito para la nieta que osó romper el silencio y un premio para el hijo que se mantuvo sumiso. Luis Enrique, el eterno segundón, acató el guión sin rechistar. Carecía de trayectoria personal, de autonomía verdadera y de una identidad que se sostuviera sin la muleta del apellido. El pequeño Apolo supuso también para él un salvavidas, un hijo que le daba entidad, un progenitor que al fin mostraba orgullo y un hogar que, aunque fuese de cara a la galería, recobraba la lógica. Sin embargo, los clanes cimentados sobre secretos acaban pagando el peaje, y aquí la realidad no se reveló mediante una confesión, sino a través de la ciencia. El recelo brotó como suele hacerlo. Habladurías, gestos de incomodidad y cotejos físicos que nadie osaba pronunciar. El pelo, la tez, las facciones. Enrique, fijado con la herencia biológica cual si fuese una denominación de origen, comenzó a verbalizarlo. No tiene nuestra estampa. Lejos de ser una duda afectuosa, era una sentencia. Y una vez, la desconfianza anida en una familia desestructurada, avanza sin freno. El test de paternidad se ejecutó con sigilo, lejos de los focos, sin notas de prensa ni retórica. El veredicto fue tajante, gélido, inapelable. Apolo no era un Guzmán, carecía de esa sangre, no formaba parte de la estirpe que Enrique había blandido como escudo vital. La bomba no detonó al instante hacia afuera. Primero causó una implosión interna. Enrique transitó de la vanagloria al escarnio en jornadas contadas. El crío al que había ensalzado como sucesor mutaba ahora en la constatación definitiva de su derrota. No es que hubiera perdido a la nieta o el aplauso popular, es que le habían burlado en lo sagrado, la genética. Al airearse la trama, el impacto fue mortal. El cantante se pronunció ya no desde la altivez, sino desde el despecho. Aseguró que siempre tuvo la mosca detrás de la oreja, que las disimilitudes cantaban, que había indicios. Lo que cayó, pero se leía entre líneas, es que su afecto por Apolo venía con condiciones de serie. No era cariño, era narcisismo proyectado. El trámite judicial fue veloz y demoledor. Se le retiró el apellido, se disolvió el nexo en los registros y el menor quedó atrapado en un fuego cruzado que no le correspondía. Sin abuelo, sin filiación, sin narrativa. Para el artista, aquel desenlace fue más atroz que cualquier incriminación, pues le forzó a mirar a los ojos a una realidad que llevaba décadas esquivando. No dejaba sucesores afectivos, ni un clan cohesionado, ni perpetuidad, solo escombros, lazos cercenados y almas dañadas que renegaban de cargar con su patronímico. El patriarca, convencido de tenerlo todo bajo control, acabó doblegado por la biología y el calendario. La misma sangre que empleó como arma arrojadiza se volvió en su contra, y el pozo que quedó no fue una herencia, sino un abismo. Mas la trama aún tenía recorrido, pues cuando la soberbia se desploma, el sucesor se evapora y el ayer llama al timbre. Aún resta una garganta lista para hacer añicos el último mutismo. Y tal clamor no surgía de tiempos pretéritos, sino de la nueva hornada. Existen relatos que no perecen junto a sus actores principales. Se transmiten, calan hondo y se reiteran como una cantinela que, aunque cambie de solista, mantiene la misma tonalidad. Cuando parecía que el apellido Guzmán no podía caer más bajo entre la violencia de antaño y el sainete del sucesor, el destino dio una vuelta de tuerca más macabra. El dolor silenciado, siempre haya otra boca por la que bramar. Año 2021. Mientras el planeta aún temblaba entre confinamientos y temores, un timbre juvenil quebró la omertá familiar. Frida Sofía, nieta de Enrique y descendiente de Alejandra, optó por soltar lo que nadie deseaba oír. No se anduvo con rodeos, ni pidió la venia. Señaló directamente a su abuelo como el causante de un comportamiento que,
a su juicio, dejó una huella imborrable en su niñez. El golpe mediático fue fulminante, no por la novedad del relato, sino por lo terriblemente familiar que resultaba. La sociedad mexicana ya conocía esta narrativa, aunque contada con otros matices. El esquema se repetía de forma perturbadora. Una figura masculina con autoridad, un círculo de silencio cómplice, una pequeña aterrorizada y un misterio oculto por mucho tiempo. Lo que cambiaba el guión esta vez es que no se trataba de una cónyuge adulta relatando su supervivencia tras el paso de las décadas. Era una nieta acusando a su propio abuelo, poniendo en jaque los cimientos de todo un clan artístico. La respuesta no se hizo esperar y siguió el manual: negarlo todo, ridiculizar y restar credibilidad. Enrique Guzmán se plantó frente a los reflectores, derramando un llanto que pocos compraron. Juró y perjuró que era completamente inocente. Alegó que todo era una fantasía, insistiendo en que Frida requería asistencia psiquiátrica, que vivía en la confusión o que estaba siendo utilizada por terceros. Recurrió a la táctica de siempre: ignorar la acusación y destruir al mensajero. Sin embargo, los círculos viciosos dejan huellas, y en esta ocasión el ayer comenzó a manifestarse silenciosamente. Las plataformas digitales rescataron clips de viejos shows, charlas sepultadas en el olvido y chistes que antaño causaban gracia, pero que, bajo la lupa actual, generaban un profundo rechazo. Ademanes inapropiados, frases con doble sentido, tocamientos que sobraban. Ninguno constituía una evidencia irrefutable por sí solo, pero el conjunto creaba una resonancia imposible de omitir. Frida no buscó mostrarse inmaculada. Se expresó desde su propio desorden, desde la furia y las heridas sin sanar, y fue precisamente eso lo que, irónicamente, le otorgó autenticidad. Y es que quienes han sufrido no siempre se comunican con diplomacia. A menudo lo hacen a gritos, con incoherencias y con el alma en carne viva. Su testimonio no se ajustaba al patrón pulcro de una demanda legal, sino a una realidad más áspera: los recuerdos rotos de alguien que ha soportado un silencio durante una eternidad. La reacción del núcleo familiar fue el quiebre absoluto. Alejandra Guzmán decidió, ante la mirada de todos, darle el voto de confianza a su progenitor. Aseguró que metería las manos al fuego por él. Aquella afirmación, reiterada en los medios, pesó como una lápida, no solo para Frida, sino para una generación entera que vio en ese acto un guión demasiado visto. La descendiente, protegiendo al victimario, la madre desmintiendo a su propia hija, el clan blindando al jerarca. Para Frida, ese escudo protector dolió más que cualquier nota de prensa. No solo lidiaba con una batalla ante la opinión pública, estaba viviendo el duelo de perder a su madre en vida. La guerra trascendió los tribunales y las cámaras. Se transformó en algo personal, sin remedio. La chica optó por el encierro, cambió de residencia y cortó todos los lazos. Sus palabras sonaban inestables a ratos, es cierto, pero mantenían una constancia férrea, como si entendiera que, aún en soledad, era imperativo repetirlo una vez más. En el año 2024, con el espíritu desgastado, Frida optó por pausar la batalla judicial, no por arrepentimiento, sino porque el precio a pagar era excesivo. Carente de respaldo en casa y sin una red de contención. Desafiar a una figura con tantos años de influencia en los medios resultaba una lucha perdida de antemano. La justicia le falló, los suyos le dieron la espalda, y el mutismo regresó, aunque con un matiz distinto. Y es que una vez que la verdad sale a la luz, por fugaz que sea, jamás vuelve a desaparecer por completo. Permanece en el aire. Molesta, se anida en la mente de la gente y comienza su labor de desgaste paulatino. El círculo se había cerrado. La agresividad que inició en una pareja descendió a la siguiente generación y de ahí a la tercera, mutando en sus formas, pero conservando el origen.
el ejercicio abusivo de la autoridad, la complicidad muda y el hogar como teatro del trauma. Y mientras el debate sobre la veracidad continuaba, el reloj no se detenía. Enrique Guzmán sumaba años. Las ovaciones se extinguían y los telones bajaban definitivamente. Aquel ayer que imaginó sepultado lo aguardaba al final del trayecto. Existen relatos que no concluyen ante un juez, sino en el más absoluto aislamiento. Y ese vacío estaba por transformarse en su única tarima. La condena no trajo grilletes ni veredictos legales. Arribó de manera pausada, despiadada y muda. Año 2025. Enrique Guzmán supera las 8 décadas y se da cuenta de que el estrellato no es un búnker cuando la sociedad decide ignorarte. Aquel que abarrotaba auditorios hoy amanece en una mansión inmensa y desolada, donde la resonancia de sus pasos es su única socia. El fallecimiento de Silvia Pinal, al cierre de 2024, señaló el final del camino. Para la nación, representó una despedida majestuosa, un luto compartido. Para Enrique, significó el desplome del último lazo que lo mantenía unido a la honorabilidad social. Trató de hacerse notar, soltó discursos calculados, pero nadie prestó atención real. El relato estaba sentenciado y no aceptaba enmiendas fuera de tiempo. A partir de ahí, los allegados lo describen divagante, prisionero de sus soliloquios, refiriéndose al ayer como si todavía estuviera en sus manos modificarlo. El organismo también comenzó a pasarle la cuenta. Afecciones del corazón, colapsos estomacales, cansancio crónico. Los especialistas recortaron sus compromisos hasta anularlos. Los conciertos programados para 2025 y 2026 cayeron uno tras otro, no por agenda apretada, sino por ausencia de espectadores. Los asientos desocupados se transformaron en la señal definitiva. La ausencia de palmas carga más peso que cualquier rechifla. Puertas adentro, el panorama no mejora. Su cónyuge lidia con un mal respiratorio severo que demanda atención ininterrumpida. La dinámica doméstica orbita alrededor de medicinas, tanques de aire y madrugadas en blanco. Se acabaron las visitas y los festejos. Las melodías que antaño servían de asilo, hoy resuenan como un eco de glorias pasadas. En el ámbito familiar, la ruptura es absoluta. Frida Sofía se mantiene distante, inamovible en su denuncia y en su alejamiento. No existen telefonazos ni intenciones de hacer las paces. Alejandra, la hija que en su momento sacó las garras por él, vive su propio infierno corporal tras incontables operaciones y daños que la forzan a aprender a moverse de nuevo. Enrique contempla ese sufrimiento atado de manos. El jefe de familia, habituado a mandar, conoce por fin la impotencia. La debacle financiera terminó por clausurar su confinamiento. Adeudos con el fisco, cuentas congeladas y entradas de dinero raquíticas. Él mismo confesó que su sustento ya no proviene de sus canciones, sino de ayudas y créditos ajenos. La estampa del ídolo exitoso se desmoronó ante la crudeza de un anciano que hace cuentas para pagar doctores y huye de los lentes. Su capital moral se ha esfumado por completo. Al mencionarlo hoy en la plaza pública, nadie tararea sus melodías. Todos debaten sus escándalos. El averno personal no se manifiesta con explosiones, sino desvaneciéndose poco a poco, despojado de tarimas, sin nadie que reclame su legado afectivo y negada toda clemencia social. Sus jornadas son un bucle idéntico, atrapado entre memorias que, lejos de aliviar, atormentan. Aquí no caben giros de guión heroicos ni monólogos que absuelvan. Únicamente queda el paso de las horas, que lejos de sanar las heridas, se convierte en el verdugo. Para el año 2026, el cantante no se sienta en el banquillo de los acusados, sino ante un juez más cruel. El retorno de su propio pasado convertido en aislamiento absoluto.
Aquel que pensó tener el mundo en un puño, se da cuenta de que la sentencia definitiva no viene de un magistrado, sino del recuerdo imborrable de la gente. Y dicho fallo es inapelable. Existen relatos que persisten mucho después de que se bajen las cortinas. Permanecen flotando en el ambiente, incrustados en la conciencia común, planteando interrogantes que nadie puede contestar sin sentir un nudo en el estómago. El caso de Guzmán es el ejemplo perfecto, y no por carencia de información, sino por el exceso de secretos guardados. Los sucesos domésticos no desaparecen con tributos, ni con viejos éxitos, ni añorando tiempos pasados que se han ido para siempre. Por décadas, la narrativa oficial solo vendía genialidad, insurrección y noches de gloria musical, idolatrando a la figura sin voltear a ver a las víctimas que quedaban tras bambalinas. Sin embargo, el destino cobra sus facturas de manera inexorable, no con ruido, sino mediante la erosión y el destape paulatino de la suciedad barrida bajo el tapete de la fama. Se suele omitir que Silvia Pinal es una superviviente. Resistió una unión conyugal definida por el dominio, el desprecio y el terror, sacando adelante a su prole en un hogar donde la autoridad era absoluta y excluyente. Perduró reconstruyéndose en múltiples ocasiones, aun cuando las heridas ya eran profundas. Callar no la hizo cómplice, sino estratega para seguir viva en una nación sorda ante las denuncias femeninas prematuras. El precio lo pagaron los descendientes. Vástagos criados, entre mentiras cruzadas y nietas que decidieron violar el acuerdo tácito del silencio. Clanes destrozados por una realidad que emergió a destiempo, tardía para unos y prematura para otros. Aquello que inició en la intimidad acabó transformándose en una lesión social expuesta y molesta para todos. Al destaparse, fue imposible suturarla sin daños colaterales. El artista arribó a su ocaso no entre masas, sino cercado por el vacío. No fue un complot ni una tendencia efímera. La gente comenzó a demandar otros estándares. Tener buena voz o fama previa dejó de ser suficiente salvoconducto. La condena no emanó de un juzgado, sino de la conciencia social, aquella que jamás caduca ni admite regateos. No estamos ante un desenlace redentor, ni ante un castigo modélico, sino frente a una realidad más cruda y sencilla. Se confirma que el estrellato no exime de culpas, que la destreza artística no elimina los traumas y que los años no siempre sanan. A veces solo limpian la lente para ver mejor. Es verdad que sus temas aún se escuchan, pero la melodía cambia cuando se tiene el panorama completo, al comprender que tras cada triunfo hubo un sacrificio personal que se ocultó deliberadamente. La obra perdura, pero la figura se derrumba. Quizá ese sea el legado real aquí, no una discografía ni un recuento de polémicas, sino un aviso. La omnipotencia se corrompe, la mordaza se transmite de padres a hijos y la veracidad inevitablemente halla una fisura para escapar. Al mencionar hoy a Enrique, el tema trasciende lo musical. Se discute una era de impunidad en pos del espectáculo y cómo esa época llegó a su fin. Sin palmas, cargado de dudas, sin vítores, dejando una meditación molesta que retumba. Pues existen condenas que no arden en llamas, sino en la memoria. Y herencias que no se contabilizan en ventas, sino en las cicatrices permanentes de quienes lo rodearon.